Jóvenes, ¿cómo están? Buenas noches. Vamos a continuar con la clase anterior que estábamos conversando y finalizando ya el tema de lo que es diseño de drenaje. Entonces estamos compartiéndoles ahorita la pantalla completa, ¿no? Este, y lo que nosotros vamos a hacer es, pues, hoy día, justamente el diseño de cunetas triangulares, ¿no? Ya lo habíamos visto. Este dice cunetas, el material que se usará para la construcción de cunetas son hormigón simple, ¿no? Dando su rugosidad según la fórmula de Manning. Un factor n de 0.013. El tipo de sección estamos determinando que sea una sección triangular. En cuanto a los taludes, ZA y ZB es como vemos en la imagen, ¿no? Nosotros tenemos ZA, ZB por este lado. Entonces, cada uno de esos valores de acuerdo al ángulo nos forma que este ZA es 1.2 y ZB va a ser 2, ¿no? Y con eso determinamos los ángulos en cada lado y por ende podemos determinar la altura. Ahora, nosotros tenemos para ello diferentes fórmulas, tanto el ancho superficial, el área, el perímetro mojado, así como el radio hidráulico. Y esto varía mucho del ZA más ZB por H, ¿no? Esas fórmulas ancho superficial, área, perímetro mojado, radio hidráulico, esto está de acuerdo a lo que es el diseño de cunetas triangulares, ¿no? Lo encuentran en sus libros de hidrología, es tal cual. Nosotros vamos a hacer de un tramo para una progresiva 0,0 más una progresiva 0 más 30, ¿no? Tenemos cada una de las progresivas, las características geométricas, etcétera. Y el diseño de la cuneta del lado izquierdo, por este lado, ¿no? Tenemos L 100 metros, D 25, A 6, L I max 1.99, ¿no? Etcétera. El coeficiente de escorrentía para pavimento asfáltico y concreto y tanto el coeficiente de escorrentía para terrenos granulares. Pero por esta parte de acá, nosotros vamos a ver el tipo de superficie. Y de acuerdo a eso vamos a determinar estos coeficientes de escorrentía. Para el tipo de superficie de pavimento asfáltico y concreto, varía de 0.70 a 0.95. Para adoquines de 0.50 a 0.70. Superficie grava de 0.15 a 0.30. Bosques 0.10 a 0.20. Zona de vegetación densa, ¿no? En terrenos granulares 0.10 a 0.50. Terrenos arcillosos 0.30 a 0.75. Tierra sin vegetación 0.20 a 0.80. Zonas cultivadas de 0.20 a 0.40. Esto basado en encontrar una correlación tanto entre la intensidad y la precipitación con el tiempo de retorno y el de concentración, ¿no? Se recomienda tomar el valor de intensidad de precipitación en los 10 a 20 minutos de tiempo de concentración y un periodo de retorno de 20 a 100 años, o sea, no menos a eso. Al igual que el tiempo de concentración, tampoco no menos a lo que es de 10 a 20. Para esto, nuestro coeficiente de escorrentía ponderado, ¿cuál va a ser? Entonces, esto va a ser y va a depender justamente del tipo de la superficie. El coeficiente de escorrentía ponderado, de acuerdo a esta fórmula, se aplicará y nos saldrá un valor de 0.35. Para esto vamos a aplicar nosotros el método racional para determinar el caudal que existe para el diseño de las cunetas, ¿no? Entonces, nosotros ya en el estudio hidrológico ya hemos hallado el caudal. Entonces, bajo ese caudal nosotros vamos a trabajar. Pero es que ese caudal tendremos caudal medio, caudal diario, ¿no? Entonces, nosotros vamos a trabajar con el caudal diario. Para diseñar la cuneta de este tramo se utilizará la ecuación de Manning, como hemos visto, y ahí nuestro caudal nos va a salir 1.27. Utilizando la fórmula, como ven, los datos que ustedes tienen que ingresar solo es H, el S que se toma de la más crítica, ¿no? Nada más. Y con esto nos sale si es que, ¿no? Si es que lo que dicen este caudal, la comparación del caudal que hemos sacado nosotros de acuerdo a la ecuación cumple, entonces está bien. Si no, ingresar otra altura, ¿no? Ahora, las dimensiones de mínimas es de acuerdo a la región, si esto es seca, lluviosa, muy lluviosa, ¿no? Etcétera, de acuerdo a su profundidad y al ancho, de acuerdo a la sección transversal. Y el diseño de la cuneta del lado derecho, así como también el diseño de la cuneta del lado izquierdo, ¿no? Entonces, del lado derecho, de igual forma. Era del lado izquierdo y este es del lado derecho, ¿no? De igual forma con la cuneta del lado derecho. Ahora vamos a ver otro estudio hidrológico. Otro estudio de drenajes. A ver. No es justo que no quiera que sus hijos sean felices y que voy a decir algo. Déjenos en paz.
Hasta que cargue. Eso fue en el 2019. No, 2020. Ya, vamos a ver este informe de drenaje y obras de arte. En el presente informe de drenaje y obras de arte dice, no en el tramo, etcétera. Se encontraron 84 obras de arte y drenaje, como 3 pontones, 2 muros de contención, un muro de mampostería, 19 alcantarillas de tubería metálica, que es lo que nos interesa, 4 alcantarillas de concreto, una alcantarilla tipo arco con sección compuesta, un badén, cunetas de tierra a lo largo, ¿no? De la esto. Descripción de la condición actual del arte y drenaje, características y ubicación de las obras de arte. Luego badenes y cunetas. En el tramo, tanto se requiere ser limpiados para la presentación de la vegetación en las siguientes cunetas. Eso es para un mantenimiento, me parece, ¿no? Acá solo menciona las cunetas. A ver, vamos a ver si por ahí conclusiones y recomendaciones. Ya no tiene el diseño de drenajes. Vamos a ver unos perfiles de drenaje, de acuerdo a ciertos diseños. Ese es diseño de drenaje, pero me parece que ese es drenaje pluvial y con buzones y alcantarillas, ¿no? Buzón proyectado, buzón colector, cota de tapa de fondo, etcétera.
Ese, por ejemplo, también es de drenaje, pero este es drenaje, pero con un canal de concreto, ¿no? Este no es de cunetas. Entonces, nosotros tenemos diferentes tipos de drenaje, diferentes tipos de estructuras de drenaje, en las cuales pueden de ser, ¿no? Como canal, pueden ser como alcantarillas, pueden ser como buzones, dependiendo del drenaje. Bueno, todo eso es para el drenaje pluvial, como ya sabemos, pero puede ser de acuerdo al caudal que lleva diferentes estructuras, ¿no? Acá también con eso vemos tramos, longitudes, factor de seguridad, coeficiente de caudal de alcantarilla, diámetro, tirante. Esto también es para el drenaje pluvial, ¿no? Pero eso ya con tuberías, no con cunetas. Bueno, esa es una ficha técnica de plastisura en donde vemos las tuberías y accesorios para redes de alcantarillado y drenaje, ¿no? De acuerdo al diámetro nominal, al diámetro existente, al espesor nominal, al
así como los diámetros y longitudes de la campana. No tenemos al diámetro exterior, al C, que es el espesor, ¿no? Entre el tampón donde se va a cerrar máximo, el diámetro exterior y el C máximo. De igual forma, las características mecánicas, los tipos de prueba a los que han sido sometidos estas tuberías, resistencia a diclorometano, apariencia, ablandamiento vical, reversión longitudinal, espesor. Todo esto, ¿por qué? Porque está dentro de las especificaciones técnicas exactamente qué tipo de tubería ustedes van a utilizar para lo que son drenaje en el tema de alcantarillas, el diámetro, pero no solo el diámetro, sino que también en la especificación técnica especifica qué tipo de pruebas deben de estar sometidas, porque todos los drenajes, si bien es cierto, los espesores no van a ser los mismos, pero ustedes tienen que entender de que en muchos lugares yo puedo colocar un drenaje y por ahí de repente va a pasar basura nada más, pero yo voy a colocar drenaje en otra zona y de repente no solo pasa la acumulación de basura, sino que también pasa la basura, pasa lo que son eh, rocas, piedras, no sé, ¿no? Igual que las características generales, el anillo alma de acero preinstalado, no removible, ¿no? Ventajas del sistema integrado, propiedades de las ventajas de las tuberías, el anillo de caucho, ¿no? Con el que van a hacer la unión, anillos para alcantarillado y el lubricante que van a utilizar, ¿no? Que este es de color plomo en muchos casos. Yo, por ejemplo, todas las veces que he hecho era de color plomo, me acuerdo. Y esas son las tuberías para alcantarillado y drenaje. Eso también que nos puede servir a nosotros, nos puede servir incluso no solo en el diseño, sino que también cuando nosotros estamos haciendo algún expediente, etcétera, nosotros colocamos, ¿no? De qué cotizaciones. Entonces ya solo saben de que no todas las marcas sacan lo que son tuberías para alcantarillado. Una es Plastisur, la otra era Tigre, la otra creo que era Tigre. De esas de las tuberías HDPE, etcétera, ¿no? Bueno, a ver, quiero abrir este manual de hidrología hidráulica. Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, tiene un manual de hidrología hidráulica y drenaje, ¿no? Nosotros en este manual nos estamos enfocando y en este manual es el que yo he desarrollado para hacer lo que es el estudio hidrológico, como ustedes ven aquí, ¿no es cierto? Hemos realizado hidrogramas. Hay otros métodos, ¿no? El método del SC para extracciones. Hay otros métodos con los que ustedes pueden determinar lo que es el estudio hidrológico, el método HILAR, método racional, racional modificado, esto para los diferentes áreas de las cuencas, ¿no? Obtención de los hidrogramas unitarios, hidrogramas sintéticos, etcétera. Ya. Una vez que yo he realizado el estudio hidrológico, entonces me voy a lo que es el tema del drenaje, que es el capítulo 4. Entonces nosotros vamos a ir a todo lo que es el estudio en la clase de hoy día y la clase del día viernes vamos a ver todo lo que son drenajes, ya. Ya hemos visto el drenaje en cunetas, que es el estudio hidrológico a los que yo hacía, yo o hacía alcantarillado, ¿no? O hacía alcantarillados, porque he hecho el, no sé si les había mostrado aquí un plano donde hicimos todo un drenaje pluvial que incluso pasaba por debajo de la línea del tren. Ya, ese es con alcantarillas, buzones colectores, ¿no? Todo eso tuberías, todo eso. Y el otro estudio hidrológico es que el que hemos visto en la clase anterior, que es justamente con lo que son las cunetas, ¿no? Entonces ahora vamos a ver si me están escuchando. A ver.
Hidráulica y drenaje. Vamos a ver primero lo que es drenaje superficial, ¿no? Drenaje transversal en las carreteras. Para eso nosotros vamos a hacer previos estudios, características topográficas, estudio de las cuencas hidrográficas, las características del cauce, datos de las crecidas, ¿no? Crecidas del río, evaluación de las obras de drenaje existentes. Para eso nosotros tenemos diferentes formas o estructuras de poder diseñar los drenajes, ¿no? Dentro de ellas puede ser las alcantarillas. Para hacer una alcantarilla, un diseño de alcantarilla, primero debemos de ubicar la ubicación en planta, la pendiente longitudinal, la elección del tipo de alcantarilla, el tipo y la sección. Entre este tipo y sección vemos, ¿no? Si son de concreto, tuberías metálicas corrugadas, de polietileno, de alta densidad, etcétera. Luego también, muy importante en ello, es ver las carreteras en alto volumen de tránsito y por necesidad de la limpieza de las alcantarillas se adopta una sección mínima circular, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuál es la sección mínima que se debe de ¿Cuál es la sección mínima que se debe utilizar para carreteras de alto volumen de tránsito? Que yo quiero utilizar ese tipo de alcantarillas, lo que son tuberías. Entonces es de 0,90. Luego también vamos a utilizar ciertos materiales, la recomendación y factores a tomar en cuenta para el diseño de una alcantarilla. Y con ello vamos a ver lo que es el diseño hidráulico, ¿no? El diseño hidráulico, los valores del coeficiente de rugosidad de Manning, ¿no es cierto? Que es de acuerdo al tipo de canal. Tenemos Conducto, conducto cerrado con escurrimiento parcialmente lleno, ¿no? Metálicos, no metálicos. Tipo de canal puede ser de bronce polido, acero, un metal corrugado. No metálicos de concreto, tubo de moldaje de acero, de madera, albañilería, piedra, ¿no? Y el coeficiente de Manning a utilizar, mínimo, normal, máximo. Igualmente de los canales revestidos, ¿no? Metal, no metálico. Y los canales excavados, ¿no? De tierra, de roca, etcétera. Luego tenemos los corrientes naturales, ¿no? Corrientes de menor ancho de superficie, menor a 30. Igual, ríos en planicie, torrenteras de montañas. Y para ello, nosotros acá tenemos el coeficiente de Manning cuando es mínimo, normal, máximo. Entonces, eso vamos a utilizar en la fórmula que hemos visto anteriormente. Luego de eso vemos la velocidad máxima admisible, de acuerdo al tipo de revestimiento, también que es importante, ¿no? Las velocidades máximas admisibles en los canales no revestidos. Consideración para el diseño. ¿Qué consideraciones debemos tener? El material sólido de arrastre. ¿Qué otra consideración deberíamos de considerar? Se puede considerar el caudal, para calcular la orden de magnitud de un caudal sólido, ¿no? El borde libre que hemos visto. La clase anterior habíamos visto esos conceptos, borde libre. La socavación local a la salida de la alcantarilla, eso no habíamos visto, ¿no? Pero también importante cuando yo hago canales de concreto, mantenimiento y limpieza, abrasión, corrosión. Seguridad y vida útil, eso sí hemos visto. Badenes. Y cuando hablamos de badenes, también estamos hablando el diseño de los badenes, el material sólido de arrastre, la protección contra la socavación, la pendiente longitudinal del banel, pendiente transversal, borde libre, ¿no? Y su diseño hidráulico del badén. Luego, cuando hablamos de puentes, de igual forma, ¿no? La consideración es para el diseño, información básica, la topografía, que es la batimetría del cauce y zonas adyacentes. Esto es bien importante, ¿no? Por el tema de los ríos y la subida del río, la crecida del río. Luego, ubicación del puente. Luego, la evolución de los meandros, los cauces trenzados, los cauces abulsionados, la erosión en curvas, efectos en remanso, ¿no? El muestreo y caracterización del material al lecho, la avenida del diseño del caudal máximo y periodos de retorno. Esto en cuanto a puentes, ¿no? Aquí ya varía un poco lo que es el diseño hidrológico. ¿Por qué? Porque dice, el periodo de retorno determinados en función de los siguientes factores. Entonces, el periodo de retorno acá se va a determinar de acuerdo a estos dos factores. Primero, que para obtener la avenida de diseño en el tramo fluvial de emplazamiento del puente, se deberá compatizar el periodo de retorno del evento hidrológico con el de riesgo admisible y la vida útil de la obra. O sea, se tiene que los tres empatizar. Tanto el evento hidrológico, que nosotros ya hemos visto lo que es el evento hidrológico, ¿no? Que eso sí hemos hecho nosotros en el estudio, el riesgo admisible y la vida útil de la obra. Entonces, los tres empatizamos.
yo no puedo colocar un periodo de retorno así como lo que habíamos puesto de 50 años. No, no. Pero ¿qué nos decía anteriormente? Que podemos utilizar mínimo 20, máximo 100. Ahora, en el caso de este puente se construye en una ciudad con alta densidad de población, se ubica medianamente aguas abajo de esta, ¿no? Sobre un río de amplias llanuras de inundación en periodos de retorno debe ser superiores a 100 años. Y en segundo, ¿no? En segundo, que para la estimación de la profundidad de su excavación, el periodo de retorno mínimo deberá de ser igual al utilizado en el diseño del puente y para un caudal de no más de 50 años de periodo de retorno, que es el caudal para verificar la estabilidad de la cimentación del puente, ¿no? En este caso se va a considerar que se trata de un evento extremo. Ahora, el galivo o altura libre, luego vemos lo que es la coeficiente de rugosidad de cauces naturales, N de Manning, ¿no? Todo ello para el diseño del puente. Luego vamos a ver la tabla de Cowan, que determina la influencia de los diversos factores sobre el coeficiente N, ¿no? Para saber determinar correctamente el coeficiente, condiciones de canal, los valores, las fajas marginales, la evaluación de las obras existentes es información adicional, los parámetros hidrológicos para el diseño del puente. Parámetros hidrológicos primero, perfil de flujo. Segundo, la socavación, ¿no? Importante el tema de la socavación. El cálculo hidráulico, los caudales de niveles de agua, ¿no? Mediante esta fórmula determinamos los caudales de niveles de agua. Las consideraciones a tener para obtener el perfil del flujo. Primero, si el flujo es subcrítico, se debe conocer las secciones aguas abajo. Si es supercrítico, las secciones aguas arriba. El flujo es gradualmente variado y permanente. Si el tramo no existe variación del caudal, si existe variación del caudal, debe incluir aguas arriba en cada tramo. Y la pendiente de fondo es pequeña, menor a 10, ¿no? 10 grados. Estimación de la socavación. En estimación de la socavación vamos a ver los procesos de socavación asociados al diseño de puentes. Luego la socavación general, el método de velocidad crítica y agua clara, mediante esta fórmula, ¿no? El método de Lipchan, justamente franja elemental, perfil después de la socavación, perfil antes de socavación. Todo esto ya lo he visto yo incluso en una tesis de socavación, que uno de sus bueno, un joven de ingeniería civil está haciendo una tesis de socavación en Arequipa. Para suelos granulares, ¿no? El factor de corrección de contracción del cauce, todo este tema que es de puentes, ¿no? Entonces, después de todos estos métodos que vemos para lo que es para determinar el flujo de un puente, ¿no? Por eso les dije, nosotros podemos, al igual que lo que es el estudio hidrológico, podemos determinar mediante los diferentes métodos diseño para lo que es puentes, que es totalmente diferente. Resumen metodológicas y fórmulas para el cálculo de la socavación, ¿no? Todas estas para evitar el cálculo de socavación. Y acá tenemos un resumen en la tabla 29 del manual, ¿no? De hidrología hidráulica y drenaje del Ministerio de Transportes. Ahora, luego podemos ver también lo que son obras de protección, ¿no? Obras de protección en la vía eh, o para delimitar, ¿no? Existen varios métodos. En esta sección se presentarán algunos métodos para el cálculo del tamaño de las piedras de protección, que es el enrocado. Ahora, cuando yo hago enrocado, cuando yo protejo de alguna forma lo que es el cauce del río, ¿cómo sé o cómo yo puedo determinar cuál es el diámetro de la piedra máxima, ¿no? O mínima que debo de colocar? Entonces,
Esto lo vamos a ver de acuerdo a diferentes métodos. Cuando ustedes ven y los enrocados en los ríos, etcétera, alrededor y por ahí pasa una vía o quieren delimitar lo que son los agricultores, sus chacras, etcétera. Entonces vamos a ver los métodos de minor. Por ejemplo, este de acá, el diámetro medio de las rocas es igual a los coeficientes de corrección por la profundidad del flujo, ¿no? Por el número de Frau al cubo. La tabla 30, la selección del factor de seguridad, esto de acuerdo a la condición, el rango del factor de seguridad, el método del factor de seguridad, el rocado del talud, ¿no? Enrocado para el pie del talud. Luego también el tema en los gaviones, ¿no? Son cajas de alambre galvanizado armado in situ y se rellenan con piedras, usualmente obtenidos en el lecho del río. Con la superposición de estos elementos se logra la conformación de muros tipo gravedad, de característica permeable y flexible, ¿no? Dentro de estas ventajas de la protección de los gaviones, se menciona que resulta una buena solución en lugares donde no existe o resulta muy costosa la explotación, traslado y colocación de fragmentos de rocas, ¿no? Eso también lo utilizan bastante en puertos. El estudio hidráulico y características geomorfológicas del río en estudio incidirá en la decisión para seleccionar este tipo de elemento de protección, teniendo presente que una de las principales desventajas que presentan los gaviones es su vulnerabilidad a golpes, corrosión, oxidación, abrasión, etc. Y a los ataques del factor humano que sustraen los alambres, lo cual se da en ocasiones en zonas cercanas a centros poblados, ¿no? Como recomendaciones generales para el dimensionamiento de gaviones desde el punto de vista hidráulico, se tienen las siguientes consideraciones. El tamaño de las piedras debe ser suficientemente grande y homogéneo para que no produzcan pérdidas de material a través de las mallas de los gaviones, recomendándose en lo posible piedras de tamaño nominal 1.5 veces el tamaño mínimo de la abertura de la malla. Las piedras deben seleccionarse, tamizarse y limpiarse antes de rellenar las cajas de los gaviones. La altura del muro de los gaviones debe ser mayor que el nivel de la avenida esperado, ¿no? La sección transversal del muro de los gaviones debe ser estable. El muro de los gaviones debe contar con un colchón antisocavante que se extienda horizontalmente sobre la orilla a una distancia mínima de 1.5 veces la profundidad de socavación esperada. Luego también tenemos los métodos para la protección de pilates, que es una solución la más rápida, ¿no? La colocación del manto de la escollera debe efectuarse por lo menos hasta la profundidad que alcance esta socavación. Para realizar el dimensionamiento de los fragmentos, nosotros podemos utilizar la escollera en varios métodos. El manual presenta, ¿no? El método de Mass-Albers y el método del HEP 18. Esta escollera de protección debe contar por lo menos con 2 capas de material. La disposición en el manto de la escollera puede ser efectuada en 2 maneras. ¿No? Y acá vemos cada uno de los métodos que hemos mencionado, el de Mass-Álvarez y el de HEP 18. Luego vemos el drenaje longitudinal de las carreteras, periodo de retorno, ¿no? Y el riesgo de obstrucción, la velocidad de máxima de agua. Y vamos a hablar acerca de las cunetas. Ya el tema de las cunetas hemos conversado en la anterior clase, ¿no? La sección típica de la cuneta, la capacidad de las cunetas y la fórmula. Dice, para el diseño hidráulico de las cunetas utilizaremos el principio. O sea, ¿cómo nosotros diseñamos para qué caudal? Nosotros tenemos el caudal, ¿no es cierto? Entonces nosotros acá vamos a determinar. Tenemos velocidad media, sí, área de la sección, perímetro mojado, el radio hidráulico, pendiente de fondo, coeficiente de rugosidad, Manning, ¿no? Los valores de Manning y también se utilizan los valores K. Cunetas excavadas en el terreno, 33. Cunetas en roca, 25. Cunetas de concreto, que es lo que nosotros utilizamos, 67. Las velocidades límites admisibles, ¿no? De acuerdo al tipo de la superficie. Ejemplo de un diseño de cuneta, ¿no? Acá tenemos un radio hidráulico, una sección mojada, etc. El procedimiento para el cálculo del RH usando las ecuaciones, ¿no? Procedimiento, el cálculo Q de aporte, etc. Y hacemos el diseño de la cuneta.
El desagüe de las cunetas, ¿no? La descarga de agua de las cunetas se efectuará por medio de las alcantarillas de alivio en región seca o poca lluviosa. El revestimiento de las cunetas, cunetas son zanja de coronación, ¿no? El detalle típico de la zanja de coronación. El detalle de zanja de coronación escalonada en pendientes muy pronunciadas. El detalle de zanja de coronación en pendientes muy pronunciadas, como han visto en la imagen. Zanjas de drenaje, ¿no? Detalle de las zanjas de drenaje, superficie de la rodadura. Acá la inclinación hacia la zanja del drenaje. Las cunetas de banqueta, ¿no? Como ven aquí, cuneta de banqueta. Se generan las banquetas, tenemos el pavimento y acá abajo también existe las cunetas. En cada banqueta también generamos cunetas. Los bordillos, ¿no? Como ven acá, el detalle de los bordillos de concreto armado. En la carpeta asfáltica, de acuerdo también a la pendiente y cuánto de acero le ponen, le suelen poner de 3/8, ¿no? El detalle típico del bordillo del concreto armado. Los canales de drenaje, como ven acá, ¿no? La red de drenaje está compuesta por canales principales, secundarios, terciarios. También tenemos drenajes. Otro tipo de drenajes son los drenajes subterráneos, los subdrenajes, ¿no? El subdrenaje convencional. Una sección típica de un subdren, ¿no? Como ven aquí, miren, tenemos la parte de relleno compactado y aquí abajo es donde se da el drenaje subterráneo. El geotextil, el tubo colector perforador, dice relleno de suelo de sitio, red de malla sintética, geotextil no tejido, ¿no? Y la manguera perforada PVC. Criterios de diseño, tenemos el caudal de diseño, luego el caudal de abatimiento de nivel freático, el criterio de retención, criterio de permeabilidad, criterio de colmatación, ¿no? Determinación de las dimensiones de la sección transversal, la tasa de flujo, caja de registro de los buzones, ¿no? Drenes de penetración,
los criterios de los subdrenes de pigmentación. Ahora el drenaje del pavimento, ¿no? Drenaje en el pavimento, tenemos una cuneta revestida. Luego aquí tenemos la protección de un terraplén, ¿no? Cuneta de pie de terraplén, la berma, la calzada berma y suelo impermeable. La capa de arena del suelo de terraplén y el nivel freático. La capa drenante, ¿no? Y aquí vemos todo en imágenes como la ejecución de las cunetas. Acá también vemos, ¿no? Una alcantarilla por debajo de la vía, algunos planos de lo que nosotros estábamos hablando, ¿no? Siguiendo la pendiente natural del cauce, entrada bajo la pendiente natural, salida sobre la pendiente natural, la entrada abajo y salida sobre la pendiente natural, pendientes pronunciadas, ¿no? Y también de acuerdo a las alcantarillas, el revestimiento de la piedra emboquillada, la sección típica de alcantarilla. Bueno, jóvenes, nos vamos a quedar hoy día hasta aquí y ya la siguiente clase terminamos con el tema de drenajes. Si no tuvieran alguna consulta o duda, por favor háganmela saber. En cuanto a lo que es las... Justo estaba ingresando para poderles pasar ya todas las clases grabadas y me han estado pidiendo por el grupo. Listo, jóvenes, eso sería todo. Nos vemos para el día viernes. Hasta luego.